El pasado domingo comenzamos un tema titulado Quiero, pero no puedo. Y hoy, si Dios lo permite, mi intención es terminar el mismo con la segunda parte. Como dijimos la pasada semana, al igual que vemos en este video, la vida cristiana para aquellos que queremos de verdad honrar a Dios. Porque hay cristianos y cristianas que de verdad no le interesa, esa es la verdad. Yo no puedo venir aquí y tapar el cielo con la mano. Hay hijos e hijas de Dios que no le interesa para nada honrar a Dios. Pero para nada, son salvos, como dice Corintios, simplemente por gracia. Ahí están, la Biblia habla de esos cristianos que viven totalmente para ellos, viven como, son salvos, dice la Biblia, como por fuego. Solo porque fueron elegidos y cubiertos por la gracia de Jesús. Pero para los que queremos de verdad honrar a Dios, muchas veces la vida cristiana se convierte en esta lucha. De este video que hemos visto, es una lucha como que ahí está el goal, ahí está, yo quiero llegar ahí y hago todos los esfuerzos habidos y por haber para tratar de alcanzarlo, porque eso es lo que nos han enseñado desde chiquito. Es más, de que tú naces te dice, si quieres eso, ¿qué tienes que hacer? Pórtate mal. No, pórtate bien, gánatelo. Y creemos que la vida espiritual, que la salvación se gana. Otros creen que no se gana, pero se mantiene la mismo perro con otro collar. Entonces, tenemos cristianos que en sus propias fuerzas creen que pueden llegar ahí. Y tratan, pero como esto es incorrecto, como esa forma, porque no es real y verdadera, por más que tratemos, jamás lo vamos a lograr de esta manera. Porque convertirnos en esas personas, realmente en esas personas que Dios quería y quiso que fuéramos cuando nos creó y luego nos salvó en Cristo Jesús y nos devolvió a la posición de hijos que perdimos en Adán para poderlo honrar y vivir para su gloria, es un proceso de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro con nuestros propios esfuerzos. No funciona como ya dije. Por esa razón, tantas veces te has propuesto de todo corazón dejar un mal hábito, ¿cierto? ¿O yo soy el único? ¿Verdad que no? Y decimos que yo me propongo no caer de nuevo en el mismo, porque la culpa muchas veces, la vergüenza de lo que hacemos, el dolor, nos lleva a actuar y a prometer a no actuar de la misma manera otra vez. Lamentablemente, para encontrarnos que el ciclo se repite al ceder a las mismas tentaciones y a las mismas debilidades una y otra vez. Y eso nos frustra. Hay quienes se desaniman, se frustran, se enojan, muchas cosas suceden. Y nos deja pensando, como dije la pasada semana, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué hay malo en mí? ¿Por qué no puedo vencer esto si quiero? Quiero y no puedo. Y esto, como estaba mencionando, nos puede llevar a diferentes reacciones. Algunos, por ejemplo, entran en frustración, enojo, confusión, angustia. Algunas personas, debido al fracaso permanente, y he hablado con ellos. Hace poco hablé con uno en mi oficina que dejó de venir por su fracaso permanente. Y lo peor es que por más que le explicas con la Biblia que no hay razón, siguen sin venir por lo mismo, por la culpa. Porque si me acerco a Dios es como si Dios estuviera aquí nada más. Y cuando están por allá, pues Dios no está. Y si voy a la iglesia, allí está Dios, me chavé. No, pues si Dios está allí en tu casa, donde estás metido. Y no puedes huir de Él. David decía, si me voy al monte, ahí tú estás. Si bajo al Seol, ahí tú estás. En todos lados Él está. No huyas de Él aquí. ¿A dónde huiré de tu presencia? No se puede huir.
Pero ese es el efecto de ese fracaso en quienes realmente deseamos. La pregunta, entonces le preguntamos a Dios, bueno, se supone, la Biblia no dice que la vida cristiana es otra cosa, es una vida libertadora, victoriosa. Eso dice 2 Corintios 5:17, lo voy a citar. Dice, si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Criatura, creación es. Las cosas viejas que pasaron, todas. Y así ese es el problema. Dice que todas fueron hechas que nuevas. Entonces eso me deja pensando, pero párate. No son todas, pero parecería que no lo son. Entonces hay quienes dicen, ve, la Biblia es una mentira. Eso no es cierto, porque yo estoy igualito, igualita. Y si todo está hecho nuevo, ¿dónde está lo nuevo en mí? Di en el Espíritu. Por eso le cantamos a Jesús. Porque todo lo nuevo es una posición espiritual. No es en la carne, no es en el alma. Es una posición en Jesús. Y en Jesús todo es nuevo porque Él es nuevo. Y Él es diferente, 100%. Pero vamos a explicar esto por amor a las personas que no estuvieron la semana pasada. ¿Ok? Entonces, esto hace que sea más confusa la cosa. Si se supone que todo es nuevo en Cristo, ¿por qué el pecado sigue qué? Controlándome. No el de vez en cuando, el habitual. El que me hace qué? On and on. Esa debilidad que no logro vencer con mis fuerzas. Y como mencioné, esto no es nada nuevo. El apóstol Pablo, el apóstol más grande del Nuevo Testamento, enfrentó esta misma situación. Y Dios le reveló lo que hoy y la semana pasada nos quiere revelar a nosotros para que no hagamos ninguna de estas cosas. Enojarnos, frustrarnos, desilusionarnos y mucho menos apartarnos de Dios, permitirle al enemigo que te diga, ve, tú eres una basura. Ve, tú eres un hipócrita. Un engaño. ¿Qué iglesia ni iglesia? Mira lo que estás haciendo. O a mí es el único que a veces me dice eso. Parece que nadie levantó la mano. Yo soy el único, bueno, y al mando. Hay un montón de mentirosas y mentirosas que no levantaron la mano, pero está bien. Entonces, para que tú no hagas eso y no te alejes, Dios ha puesto esto en la Biblia. Para que entiendas que no tienes que alejarte de Él. Al contrario, el enemigo sabe que mientras más te alejas, más te hundes en tus debilidades. Que mientras más te acercas, más posibilidades hay que poco a poco el Espíritu Santo haga la obra y te ayude a vencer eso o a morir a eso. Quiero leer nuevamente, como introducción al tema de hoy, esta lectura bíblica que es la base para estos temas. Quiero, pero no puedo, y hoy la parte 2. El apóstol Pablo describe cómo y por qué sucede esta lucha y cuál es la respuesta a esta situación, como mencioné, tan frustrante. Vamos a leerla de nuevo para introducir el tema, Romanos 7, 14 al 25. Léeme eso, amado hijo. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Y hay una diferencia. Del cielo a la tierra. O literalmente, ¿cuál es? Que la ley es ¿qué? Espiritual. No es de aquí. Y yo soy ¿qué? Di de aquí, carnal. Entonces ya el apóstol empieza de plano diciendo que hay que una situación que es el problema. Hay una diferencia que es el resultado se manifiesta en nuestra vida. ¿Cuál es? Que la ley es espiritual y yo soy carnal. Y si yo soy carnal y la ley es espiritual, yo no puedo vivir lo que es lo espiritual. No hay manera
que lo carnal viva lo que, lo espiritual, porque hay una diferencia totalmente opuesta. Sigue leyendo, por favor. Y estoy vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo. No practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Detente, ¿quiénes no estuvieron el domingo pasado? Levanten la mano. Ok, pues me toca hacer una exégesis más profunda de este versículo entonces. Porque desafortunadamente no van a comprar la prédica. Y por amor, pues lo voy a hacer. Yo quiero que presten atención a los adjetivos que usa el apóstol, porque aquí él dice cosas tremendas. Vendido a la esclavitud ¿de qué? Del pecado. A ti te vendieron para ser un esclavo ¿de qué? No te quedes ahí mirándome así con ojos de oveja así que la van a trasquilar. Vendido a ser ¿qué? Esclavo. A ti te vendieron para llevar una función. ¿Qué función? Oye, pero no se atreven ni decirlo, Padre Santo. De pecado. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo? Se ven muy buenos, ese es el problema. Ese es el problema, el yo bueno, que tú dices, no, soy yo, no soy yo. Eso es el pastor, pero yo no soy así. Todavía tienes duda de ti. Vendido a la esclavitud. Oye, ¿qué significa esclavitud? No tienes derecho a hacer nada de lo que tú quieres. Estás obligado a hacer a lo que te vendieron a hacer. Así que Adán nos vendió a vivir una vida pecando. Día y noche. Todo el tiempo. Continúa. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahí hay una cosa tremenda. Entonces Pablo empieza a definir esa esclavitud. ¿Cuál es el efecto en él de la esclavitud del pecado? Él dice, yo no entiendo. Porque lo que quiero hacer con mi yo bueno, una parte del yo bueno, no lo hago. Y lo que aborrezco, lo que a mi yo bueno no le gusta, lo hago. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí de esta semana orando en mi casa, porque yo predico y sigo orando y sigo buscando iluminación de Dios. Y yo quiero hacer aquí un paréntesis porque hay dos grupos. Está el grupo que se atormenta, que se aleja, que se angustia. Y está el grupo que vive como pez en el agua, haciendo todo sin decir como Pablo dice, me angustio. ¿Me qué? Aborrezco. No, hay algunos que no aborrecen, lo aman, lo disfrutan. Y yo te estoy hablando de gente de gracia. Y ese es el problema, que yo me encuentro con otro grupo de gracia, que para nada se arrepienten, que para nada piden perdón. ¿Por qué? Porque lo que yo hago no cuenta. Y Dios en la Biblia te llama a pedir perdón aún al hermano, cuanto más a él. Cuanto más a él. Lo que pasa es que el perdón que tú le pides al hermano es para que el hermano te perdone. El perdón que tú le pides a Dios es un acto de humildad, reconociendo que lo hiciste mal, que te arrepientes y quieres hacerlo, tú quieres cambiar tu forma de pensar para hacerlo diferente y le agradeces porque ya él te perdonó. ¿Ya qué? Pero eso no te exime de pedirle qué. Perdón, porque eso es orgullo. Y ahí cae el otro grupo de gente en la gracia, que no necesitan pedir qué. Perdón.
Y tú pides perdón, dice la Biblia, para liberar tu conciencia y un acto de humildad a Dios. ¿Estamos claros, verdad, familia? Porque yo me encuentro con eso. No hay que pedirle perdón a Dios. Entonces, vivimos y nos ponemos más duros, más orgullosos, más contristamos el espíritu. Porque me resbala lo que hice, es lo que estoy diciendo. Entonces, ni una cosa es, fíjense cómo el cristianismo siempre va a los ¿qué? A los extremos. Y nosotros tenemos que mirar todo el consejo bíblico para mantenernos ¿dónde? En lo correcto. El problema de esto es cuando las personas miran ciertos versículos que parecen que están aquí y otros que dicen que estás acá. Pero entonces no miras todo lo que tiene que ver con eso para saber que eso no es, ninguna de las dos está bien sola, sino que buscas todo y todo te lleva aquí al medio, a la verdadera y correcta interpretación. Porque yo no sé cómo sucede ni por qué. Eso es Dios. Y yo cuando Dios dice algo, yo no empiezo, es que yo no puedo creer. Es que yo opino. Es que a mí eso no, es que no puede ser. Que si mis obras no cuentan para salvación, ¿por qué entonces cuentan para que Dios me dé bendiciones, ya sea aquí o en el cielo? Pues yo no sé, porque lo primero es cierto, pero lo segundo también, porque tanto en Corinto como en Apocalipsis y otros sitios dice que cada uno de nosotros va a ser juzgado y va a recibir conforme a su ¿qué? A sus obras. Entonces no me quites eso de la Biblia, porque me estás diciendo que entonces tú no crees lo que la Biblia dice. Yo no te puedo explicar cómo es. Está ahí, yo lo creo. Punto y se acabó. Que tengo mi teoría personal, sí. Pero no es una ¿qué? Yo no lo puedo probar con la Biblia. Pero cuando yo miro toda la Biblia, y si la obra de Cristo la obra de Dios la hace Cristo a través de mí, entonces Dios está premiando ¿a quién? A Cristo a través de mí, pero ¿quién lo recibe? Yo, porque yo lo dejé obrar. Esa es mi teoría personal. Yo no estoy diciendo que eso es. Estamos bien claros, ¿verdad? Pero yo sí sé que la Biblia dice que no nos podemos ganar su favor con las buenas obras, y por otro lado dice que nuestras buenas obras, nuestras obras van a ser evaluadas y conforme a ellas vamos a recibir galardones o vamos a perder. Eso está en la Biblia y está en el Nuevo Testamento. Entonces yo no puedo debatir porque la Biblia dice esto, no acepto esto. No, las dos cosas son correctas. ¿Cómo es? La Biblia dice que ¿quién ha entendido la mente de qué? Y ha sido su consejero. Entonces no seas el consejero de Dios. ¿Ah? Que lo tire. Lo agarraron, familia. Y así está llena la iglesia. Entonces yo he aprendido, Dios me ha mostrado a mirar qué. Todo. Y así me vi cuestionar y usar mi razonamiento. Porque vamos a ver qué pasa con nuestro razonamiento. Lo vamos a entender. Y ahí es donde entra nuestro razonamiento. Dios dice, pero es que no puede ser. Es porque Él lo escribió. Fíjate si tú crees que es o no, es porque está escrito ahí. En más de un sitio está escrito. Entonces yo no lo puedo cuestionar. Yo lo tengo que aceptar. Tal vez no lo puedo explicar, pero Dios no necesita y no quiere ser entendido, sino obedecido. Aunque Dios puso algo en nosotros que tú vas a ver, porque tú dices, Dios, pero pastor, tú lo entiendes, sí, porque tú vas a ver por qué. Sigue leyéndome. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, entonces estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Es buena, la ley no tiene problema. Sigue. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí.
Entonces, Pablo dice primero, aquí está diciendo, fíjate que esto es una incongruencia, parecería una contradicción, ahí la tiene. Tú quieres que parece una contradicción, ahí hay una. Él peca, pero no es él. Eso no es lo que está diciendo ahí. ¿Quién hizo el pecado? ¿Otro que está al lado de él? No, lo hizo él. Y dice, y si lo que quiero hacer, eso hago, no quiero, eso hago, estoy de acuerdo a la ley, reconociendo que es buena. Así que yo no soy el que lo hace. Pero ¿quién pecó? Él. Sino el pecado que mora. Entonces, como lo dije el domingo pasado, hay una morada en nosotros del pecado, que vino a nosotros a través de Adán cuando nacimos, que fuimos vendidos a la esclavitud ¿de qué? Del pecado. Y aunque Cristo nos libertó, para los que lo están pensando, y es cierto, fíjate cómo hay siempre varias verdades. La Biblia dice que Dios nos libertó de la maldición ¿de qué? Del pecado. O sea, de la maldición y la condenación. Pero dice que dejó el pecado en los miembros de nuestra carne. Dice que no lo quitó. Dice que condenó el pecado a la carne. ¿Qué significa condenar algo a la carne? Que está ahí y de ahí no sale. Está ahí, tú no lo puedes quitar, pero tampoco puedes salir de ahí y afectar otras cosas. ¿Estás entendiendo? Por eso es que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y ya Dios me está llevando por otro lado hoy. Porque en Cristo Jesús, en tu espíritu, tú eres nuevo, porque tú eres Jesús. Pero en tu carne sigue ¿qué? El pecado. Porque Dios le dio la gana. No me preguntes por qué. Yo pienso, por lo que dice la Biblia, que es para que dependamos de quién. De Él y no de nosotros. Eso dice la Biblia. Entonces, Dios condenó el pecado a quedarse en la carne para que no toque tu espíritu, que es donde está Cristo, y tú no pierdas la salvación. Ahora entiendes por qué la salvación no se pierde. Porque la Biblia dice, no el pastor José, que la simiente de Cristo en mí no peca y no puede pecar. Por eso él dice, yo no soy el que lo hace, porque él dice, yo soy Cristo. Mi espíritu es mi verdadero ser, no es mi carne. Y en mi verdadero ser, que es Cristo, yo no lo hago. Ese pecado no salió de mi verdadero ser, de Jesús. Salió de la ley que está ¿dónde? En mi carne, que no soy yo. Perdón, no es mi yo, pero no es mi verdadero ser. ¿Ustedes entienden eso? De verdad hay alguien que no lo entiende y necesita, yo lo explico, no lo estoy diciendo, esto es profundo y yo sé que a veces es difícil. Hay alguien que todavía no lo entiende y necesita más explicación. Yo no hago esto nunca, hoy lo voy a hacer. ¿Tan seguro? Nadie diga, ay, no me atrevo. ¿Qué no entiendes, Luis? ¿Ah? Lo último, ok. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Si tú no separas el espíritu de la carne, del cuerpo, tienes un problema serio. Porque lo que pasa en la carne, vas a pensar que afecta a lo que está ¿dónde? En el espíritu. La Biblia dice que cuando Adán pecó, murió él. Dios le dijo a Adán, el día que comas, ¿vas a qué? A morir. Él murió físicamente. No. Él murió en el alma, estaba escocado. No. Entonces, ese no es quién. Él. Ese no era su verdadero ser. Su verdadero ser es el espíritu, que era él. Eso fue lo que Dios creó. En Génesis 5 dice que estas son las generaciones de Adán, 5:1 en adelante,
el día que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán. El día que fueron creados a imagen de Dios. ¿Qué es Dios? Carne, espíritu. Entonces Dios creó un espíritu y ese espíritu le llamó Adán. Y después dice que formó del polvo de la tierra, porque la tierra ya estaba creada, así que no podía crear un cuerpo. Del polvo de la tierra creó un cuerpo. Y ese formó, y ese cuerpo le puso ese espíritu, varón, hembra, llamado Adán. Era uno, no eran dos. Eran dos espíritus en una sola persona que se llamaba Adán. Ahí no dice Adán y varón. Por eso el hombre es XY. Por eso Dios no formó otro cuerpo de mujer, ni sacó, ni sopló aliento de vida. Sacó, Eva estaba creada ¿dónde? En Adán, dentro de Adán. Y cuando él sacó la costilla, ahí estaba Eva. Esas se las doy gratis. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ahí venía el espíritu, venía todo. A ese cuerpo dice que hizo una tercera cosa. Le sopló el aliento de vida, que es el alma. El alma no es el espíritu, como tantos pastores enseñan. Yo no entiendo. Si la Biblia es tan clara que dice somos espíritu, alma y cuerpo, ¿cómo dice que el espíritu es el alma? Yo no entiendo. Bueno, sí entiendo porque el razonamiento humano nunca acepta lo que ¿qué? Lo que dije ahorita, lo que Dios dice. Dios dice, pero no. Entonces, cuando Dios no le explicó todo esto a Adán. Entonces, cuando Dios le dijo, el día que coma vas a morir, le está diciendo, tu verdadero ser, que es el espíritu, se va a morir. Entonces, ¿qué quedó de nosotros? Un espíritu muerto, una carne y un alma, vendido al pecado. Porque el alma es el asiento de ¿qué? De la voluntad, los pensamientos, las emociones. Estamos claros, ¿verdad? Lo que es el alma, el asiento de la voluntad, los pensamientos, las emociones. ¿Ok? El cuerpo es esto, con lo que tocamos y nos relacionamos con este mundo. Dios lo puso para que pudiéramos relacionarnos con este mundo. El alma es eso y el espíritu es nuestro verdadero ser. Por eso cuando una persona muere, la Biblia dice que su espíritu va al cielo o va al Hades, al lugar de tormento a esperarle. La persona que muere físicamente no muere, muere su cuerpo, muere su alma. Bueno, su alma no muere, vuelve a Dios, pero el espíritu nunca muere, es eterno. Y va a uno de los sitios, para el cielo o va al Hades a esperar. Estamos claros, Dios nos está llevando por otro lado. Esto es un estudio hoy más que una prédica. Moría, pero ese espíritu muerto es que está perdido, separado de Dios. La Biblia, no, lo que está es separado de Dios y es muerte espiritual, gracias por decirlo. Es muerte espiritual. El espíritu no muere, es muerte, gracias, muerte espiritual. ¿Ok? Él es por el pecado. Teresa. Lo que pasa es que, mira, la Biblia tienes que buscar los originales porque a veces el alma en la Biblia, cuando la usas, no siempre tiene la misma palabra. Esa es una de las cosas. Y número dos, muchas veces la Biblia se refiere a la salvación del alma, a la salvación de nuestros pensamientos, de nuestra forma de vivir, no de nuestra vida eterna. Y ambas cosas están en la Biblia. Cuando una persona no estudia más allá, lo entiende totalmente y solo así. No sabe las tres cosas a lo que se refiere cuando habla del alma en la Biblia. Por eso es importante estudiar.
ir más allá. Pero qué bueno. Porque fíjate que Dios sabe que aquí hay pensamientos que Él está aquí aclarando hoy. Yo jamás pensé hacer esto hoy. Entonces, ¿estamos claros, Luis? Te contesté. ¿Sí o así? Ok. Entonces, ese espíritu del que nace de nuevo no peca, porque es la simiente de quién. Cuando tú recibes a Cristo, la Biblia dice que naces. ¿Por qué necesitas nacer de nuevo si ya estás vivo? Porque tú no eres ¿qué? Ese es nuestro verdadero ser. Tu ser está ¿qué? Muerto. ¿Esclavo de qué? Vendido a la esclavitud del pecado. Entonces, para que ya nosotros no vivamos vendidos a la esclavitud del pecado, otro nos compró. Jesús pagó y nos compró. Por eso la Biblia dice que nos libertó de la esclavitud del pecado. Por eso Pablo dice, no sigan viviendo en el pecado porque ya ustedes fueron ¿qué? Libertados de la esclavitud del pecado. Pero hay un proceso para que eso pase. Y el problema de muchos cristianos, como enfrentaba Pablo, es que ellos no se prestaban por el proceso. Era eso todo. Y seguían viviendo en la esclavitud del pecado, habiendo sido libertados de la esclavitud del pecado. ¿Y yo puedo vivir así? Sí. Sí, viviendo en la carne. Siguiendo, como dice el mismo Pablo, los designios de la carne. Entonces Jesús te libertó, pero tú dices, no, es que el dueño anterior me atrae más. Me gusta más vivir como en el dueño anterior. Pero gracias aquí, Dios, aquí no vemos ninguno así. Pero para los que nos están viendo por internet. Entonces, familia, ahí nos quedamos. Lo que quiero hacer no hago, estoy de acuerdo a que la regla es buena. Así que yo no soy el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ya entendamos qué es el pecado, entendimos, ¿verdad? Que habita en mí. Y habita en mi carne, dilo. No es mi verdadero ser. Pero me controla a veces. Continúa leyendo, amado hijo. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Por si tenías duda, Pablo lo sigue aclarando. Dice, porque yo sé que en mí, dice, para que no se confunda, no es en mi verdadero ser, es una parte que está ¿dónde? En mí, que es mi qué. O sea, hay una parte en mí que hace eso, que no soy yo. Él aclara la diferencia, es decir, ¿en quién? En mi carne, ¿no habita qué? Entonces, familia, esta es mi frustración. ¿Cuál es nuestro mayor problema? Que nosotros creemos que en nosotros habita ¿qué? Algo bueno. Entonces, tal vez alguno está aquí, nada, yo soy bueno. Yo no creo eso. Problema, diga el bobo. Si tú estás pensando así, tienes el bobo puesto todavía hoy aquí. Y la palabra de Dios es para quitarte el bobo. Pero tú sabes que tú puedes apretarlo y no soltarlo, ¿verdad? Entonces, como dice Pablo, porque Pablo dice que todo está en la Biblia, le dice a los corintios, ustedes, amados hijos de Dios, son niños espirituales, necesitan darle biberón, eso es lo que dice Pablo. En vez de comida tengo que darles ¿qué? Biberón, porque no tienen que, lo que chupan es bobo, lo que saben es chupar, pues entonces tengo que darle el biberón, porque no, se atragantan, se ahogan con la comida. Eso está ahí en la Biblia, eso no lo digo yo. Así que los cristianos con bobo han existido ¿qué? Todo el tiempo. Y Dios te trajo aquí para quitarte ¿qué? El bobo. Para que no estés, eso me hirió, eso me humilló,
Eso no me gustó. Eso lo dijo por mí. Pues yo quiero decirte que si tú estás aquí, Dios sabe tu condición y te va a hablar. Sí, lo voy a decir por ti. ¿Qué quieres que te diga? Que no, sí. Sí, porque Dios sabe. Pues sí, lo digo por ti, porque Dios lo está diciendo por ti. Ya. ¿Sí? ¿Lo quieres más claro? Sí. Sí. Es verdad. Pero no soy yo, es Dios que sabe, que te está hablando porque sabe yo no sé, pero Dios conoce a todos y lo dice por mí también. Entonces tú decides lo que pusimos al principio. Me voy porque el orgullo, mi yo es orgulloso, sí, la carne es orgullosa, ese es el problema mayor que tiene. Porque la carne es querer hacer lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que prefiero, lo que siento, lo que interpreto. Eso es la carne. Es un engaño, la Biblia dice que es un engaño de la carne. Entonces tú crees que tu yo es bueno. Y Pablo no es Joshua, José, Cristo, no, Pablo. Pablo dice que en él no habita ¿qué? Nada bueno. En él, en la carne, porque ya él dijo de quién es. Ahí él está hablando de alguien, no está hablando de su verdadero ser. Está hablando de su yo, de su carne. Dice, mi carne no habita ¿qué? Nada bueno. Entonces, familia, a mí me frustra porque entonces cuando tu esposo tiene un problema contigo, tú defiendes tu carne. Eso no es para aquí, ahora esta media hora, esta hora que hablamos. Eso es para cuando tú salgas de aquí. En tu trabajo, en tu casa, en tus relaciones. Entonces, chacho, defienden como gato boca arriba la carne. Dímelo a mí que soy consejero. Te parecería no ven su carne. No la ven, la defienden, la justifican y te atacan con ella. Entonces, si nosotros entendiéramos que en nuestra carne nada es bueno, nada, no estaríamos actuando así, seríamos más humildes. Y no, ¿sabes qué? Sí, es verdad. Eso que estoy diciendo es una porquería, porque esa es mi carne hablando, esa es mi carne actuando. Eso que hice, sí, es de mi carne. Entonces seríamos más humildes en reconocer, en pedir perdón y permitirle al Espíritu Santo que transforme ¿qué? La manera de pensar. Entonces tú estás aquí sentado y diciendo eso es verdad hasta que sales de aquí. Entonces Dios te da esta palabra para cuando salgas de aquí la puedas usar. Entonces familia, ¿quieres llevarte algo hoy? Llévate en mi carne. ¿No habita qué? Gracias, Señor. Una segunda cosa, gracias. Que tú esperes de ti en tu carne algo bueno. Di, no. Por favor, no esperes nada bueno de tu carne. Porque la Biblia dice, y Pablo dice que en la carne no hay nada que. Bueno, la carne no se mejora. No la puedes moler en un moledor y ablandarla. No. Eso funciona con el bistec que te come. La carne no se ablanda, se sustituye por otro. Dios no quita tu carne, no la transforma, porque la Biblia dice que la carne no se sujeta y no puede. Por eso es que el video de todos los esfuerzos humanos no funciona, porque es tratando de que la carne haga ¿qué? Lo espiritual no puede. Porque en la carne no hay nada espiritual. La carne está vendida a la esclavitud ¿de qué? Del pecado.
Eso es lo único que sabe y puede hacer. Y vuelvo a enfatizo, por eso Pablo dice, Dios dice a través del apóstol Pablo que la carne no se sujeta y no puede obedecer a Dios. Entonces tienes que entender que mientras vivas en la carne, tú no vas a ¿qué? A obedecer a Dios. Tú no vas a honrar a Dios. Tú no vas a glorificar a Dios. No, no esperes otra cosa. Un palo de quenepas que da limones. No da limones. Entonces la carne no da obras espirituales, da obras ¿qué? Carnales, pecaminosas. Sigue leyendo, amado hijo, porque yo creo que con el versículo terminamos. ¿Cuánto me queda? Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Detente. Y si lo que quiero hacer eso hago. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí. Pero el hacer el bien, no. Porque hay una lucha del alma que quiero, pero la carne no puede. Con el alma, yo digo yo quiero, pero la carne dice, no. Es el yo bueno diciéndote que puedes hacerlo. Y Dios te está diciendo, sabes, tu yo bueno es tan corrupto como el malo. Tu yo bueno lo único que puede tener es la intención, pero no la acción. No basta con tener un yo bueno. Eso es lo que Dios está diciendo. No te sigas viendo como bueno en ti. La mejor parte de ti no sirve, dice Dios. Ahora no va a la carne, ahora va a hablar al yo bueno. Esa parte que tú dices, no es que yo soy. No. Esa parte Dios dice que ¿qué? Que está corrupta también. Que lo más que puede hacer es desear, pero no ejecutar. Puede ejecutar cosas humanas, pero lo espiritual. No estoy diciendo lo religioso. De lo religioso están llenas las iglesias por ahí. La iglesia católica está llena de liturgia religiosa, pero nada espiritual. Nada es espiritual. Todo es religioso. ¿Con el yo qué? Bueno. Pero con el yo bueno no se puede hacer nada espiritual. Eso es lo que Pablo está diciendo y Dios. Ni el yo bueno sirve para hacer nada espiritual. O sea que nosotros estamos ¿qué? Disfritos. Y estoy frito en mí. Oye, ¿por qué no lo dicen? El orgullo. Vino. Eso es cuando van a pedir perdón. Pepito. Pepito, un chiste, Pepito. En vez de pedir perdón, terminas haciendo un chiste de Pepito. ¿Es verdad o no es verdad? Claro. Entonces, fíjense cómo nos resistimos a decir de nosotros lo que somos. ¿Cuánto más cuando lo vas a hacer en tu vida diaria? Si aquí Dios te está hablando con la palabra y ni puedes hacerlo. ¿Ves el efecto de la carne? Lo estás viendo aquí en vivo y a todo color. Entonces, yo no puedo. Ni con mi mejor intención, ni con lo mejor de mí puedo hacerlo espiritual. La solución del problema. Sí, continúa leyendo.
Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Detente. Ahí está la explicación de todo lo que acabo de decir. ¿O no está? ¿Viste que no es un invento mío? Así que queriendo yo hacer el bien, yo que hay una ¿qué? Ley de que el mal está presente ¿qué? En mí. Te hago una pregunta. ¿Tú puedes vencer la ley de la gravedad en tu fuerza? No, tampoco puedes vencer esta ley con tu fuerza. La misma impotencia que tú y yo tenemos para vencer en nuestra fuerza, la fuerza de gravedad, valga la redundancia, es la misma impotencia que tenemos para vencer la ley del pecado que está presente en mí. No hay manera. No existe esfuerzo humano. No existe decisión humana. No existe. ¿Por qué? Porque es una ley y la ley se manifiesta en ¿qué? Di sola. Automáticamente. Trabajan ahí sola. Pero veo otra ley. Pero él dice dónde. Él dice dónde. Miren, cojan la clave. Él dice dónde está esa ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está ¿dónde? En los miembros. Así que, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. Di que hace guerra a mis pensamientos, a mis sentimientos, a mi voluntad. Estás entendiendo, ¿verdad? Entonces ella hace que tus pensamientos sean los de ella, tu voluntad haga lo que ella quiere y tus deseos son los de ella. Agarraste, ¿verdad? La carne hace que tu alma haga lo que ella quiere. Cuando tú estás oyendo aquí, la carne te dice, eso no es verdad. Y hay gente orgullosa, yo soy conflictiva, yo no creo esas cosas así de fáciles. Di, el bobo. La carne. Sí, la carne te pone un bobo. Que no te deja madurar y crecer. El bobo es simbología de qué? No, de inmadurez. Un bebé tiene madurez. No. Entonces la carne te mantiene siendo un bebé inmaduro, inmadura espiritual. Ese es el efecto de la carne en nosotros, familia. Y lucha. ¿Cuándo lucha? Di, ahora mismo que estoy oyendo el tema, pastor. ¿O tú crees que ella coge vacaciones? Déjame dejarlo ahí un ratito para que escuchen. No, ahora es que más fuerte ella dice. Porque la carne, la Biblia dice que es un mensajero de Satanás. Que me abofetea, dice Pablo. Así que hay algunos aquí tal vez o algunas que ahora mismo el mensajero de Satanás está bombardeándola ahí su mente. ¿Qué es la quién? La carne. Y te da 20 argumentos. Y hasta te puede dar un versículo. Sí, pero es que el diablo le citó versículos a Jesús. Le citó una parte, que es lo que hace todo el mundo. Pero no, yo lo veo todo. Y Jesús hizo eso. Entonces no permitas que la carne te cite un versículo sin que veas todo lo que dice la Biblia sobre eso. Porque a la carne te cita versículos. Como Satanás se lo citó a Jesús. ¿Estás entendiendo, familia? Entonces, ahí está. La ley del pecado que está en los miembros de mi carne. Es una parte, él dice, hay una parte en mí donde está eso. Que está en mí y me hace prisionero
de la ley del pecado. O sea, somos esclavos y somos prisioneros de hacer lo que esa ley que quiere que hagamos y dicta. Porque un prisionero, ni un esclavo tiene voluntad propia y un prisionero no puede salir de donde está. Así que Pablo dice, yo soy un esclavo que no puedo salir porque me tienen en una ¿qué? En una prisión. Entonces no tengo forma de liberarme de la ¿qué? De la esclavitud de la ley del pecado, porque es una prisión. A la vez que es una ley, es una prisión. Por eso en nuestra fuerza di, no puedo. Y ahora Pablo llega a una conclusión al entender todo esto de su yo, no de su verdadero ser. ¿De su qué? De su yo. ¿Qué dice Pablo de él? Miserable de mí. Él no dice, no, yo soy lo más grande, la última Coca-Cola del desierto. Fariseo de fariseo, irreprensible ante la ley. Estudié con Gamaliel, lo más grande que había en el pueblo judío, enseñanza. No, dice que miserable de mí. Sí, soy un pobre desgraciado. Pablo dice en mi ¿qué? En mi carne y en mi yo soy un pobre desgraciado. ¿Soy un qué? Un miserable. Oye, es que no nos vemos así. Ese es el problema. ¿Qué más claro tú quieres que Dios te hable de tu carne y de tu yo? ¿Por qué lo defiendes tanto ahí en tu casa y en tu... ¿Por qué? Muchos problemas relacionales se resolverían si nosotros aceptáramos esto. No solo entre esposos y esposas aquí en la iglesia, aquí mismo entre hermanos. Porque sabríamos cuando estoy reaccionando en mi qué, en mi carne. Y aun cuando estoy usando mi yo bueno que está corrupto, queriendo yo. Porque hay gente que me viene con buenas intenciones, pero cuando miro detrás no es correcto lo que me están sugiriendo. Pero humanamente parece. Como me ha pasado. Y hasta gente se me ha ido porque no he hecho lo que ellos me han dicho. Pero es que yo no respondo al que tú me digas, yo respondo a lo que Dios me dice. Porque yo o le hago caso a tu yo y a tu carne y tu intelecto, o le hago caso a Dios. O le hago caso a tu sentido común, o le hago caso a Dios. Y como la carne no es espiritual, es carnal, ve las cosas de acuerdo a qué? Al mundo. Y eso lo dice la Biblia también. Que no tiene la capacidad de ver las cosas espirituales, sino solo a nivel humano y carnal. Entonces yo tengo que tener mucho discernimiento usando la palabra para cuando tú me vengas a hablar, yo sé si me está hablando el espíritu, la carne o tu yo, aún tu yo bueno. Sigue, porque con esto terminamos, me quedé en la introducción. Continúa. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Qué poderoso. Eso es un grito, al igual que se desesperó al principio, lo que aborrezco, porque a Pablo le dolía, y vuelvo, insisto, Pablo cuando hacía lo malo no se quedaba, no, es que la gracia me cubre. No, le dolía, lo aborrecía. Aborrecía cuando vivía con su carne o su yo bueno. La gracia no es para que yo viva contento con mi carne y mi yo bueno. No, es para que la aborrezca. Dale un aplauso al Señor. Pero me encuentro tantos cristianos que están irresponsables, vagos, dejados, de todo.
Ah, es que la gracia. Sí, la gracia ya te perdonó, pero la gracia no es la que te está haciendo vivir así. Ni responsable, ni vago, ni dejada, ni no. Ese es tu yo y tu carne. Eso no es de Cristo. Entonces usamos la carne y la gracia y se la ponemos encima a nuestra carne y a nuestro yo para que se vea que espiritual. Para justificar que no hay problema con eso que soy un irresponsable. No, la gracia. Soy un vago, una vaga, la gracia. Soy miento por un tubo y 7 llaves, la gracia. Manipulo la gracia, engaño la gracia. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que la gracia es una licencia para vivir en la carne y en el yo. No, la Biblia dice no uséis la gracia como excusa para hacer eso. Todo lo contrario. La gracia es una licencia para tú vivir libre de la condenación y la culpa del pecado. Y la gracia es para un favor que tú no te mereces, que lo uses cuando lo necesitas. La gracia es Jesús para que Jesús obre a través de ti. Sin la gracia, Jesús no obra a través de ti porque la gracia es Jesús. Entonces, vivir en la gracia es que Jesús viva a través de ¿quién? De mí. No es que viva mi yo ni mi carne. Y no es que yo use la gracia como excusa y sentirme como pez en el agua viviendo en el yo y en la carne. No, no es para eso. Es para que lo aborrezca, porque Pablo, la gracia hacía que aborreciera lo que hacía mal. ¿O no? ¿O no lo dice ahí? Claro, la gracia me cubre mientras estoy todavía en el proceso. Para que no me aleje, para que no diga, porque Pablo dice, miserable de mí, me voy para el mundo. No, no dice eso. Pablo dice, necesito un método. Necesito esforzarme más. Necesito sacrificarme más. No, Pablo no recurre a un método, no recurre a sus buenas obras, no recurre a sus sacrificios. No dice que algo lo puede ayudar. No dice qué me puede ayudar. Dice quién me librará de este cuerpo de muerte. ¿Qué está diciendo Pablo? Mi cuerpo está podrido. Mi yo está podrido y mi carne. No lo defiendas más. Lo sigo insistiendo. ¿De qué forma quiere que te diga que estamos podridos en nosotros? Úsalo en tus relaciones. Úsalo aquí. Ahora mismo, no te enojes conmigo y te vayas. Eso es tu carne, eso es tu yo. ¿Quién me librará de este cuerpo muerto, podrido? Que como está muerto, un muerto, ¿qué puede hacer? Nada. Él está diciendo, ¿quién me va a librar de este cuerpo que no puede hacer nada espiritual? Nada. ¿Quién? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy un miserable. Y ahora acude a la solución del problema. Amado hijo, para terminar. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a mí. Gracias a que yo soy una chavienda. Gracias a que yo me la sé toda. A mí no me engañan.
Esa gente ahí oyendo y se lo creen todo, pero yo no, yo soy muy hábil, yo soy muy astuta. A mí no me engañan así. No, nada más que te tiene engañado el enemigo. La carne te tiene engañado y engañado. No, nada menos. Como tú te la sabes toda, Satanás dice, qué rico, la tengo aquí, en la palma de mi mano, donde yo quiero. Ella se cree tan astuta y tan hábil y tan inteligente, y él, y mira, Dito. Dito no, él está gozando, riéndose. Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Ponte de pie, amada iglesia. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con el otro, con la carne, a la ley del pecado. ¿Qué gobierna tu pensamiento? ¿Qué gobierna lo que crees? ¿Qué gobierna lo que sientes? ¿Qué gobierna tus decisiones? ¿Qué gobierna tus acciones? ¿Qué gobierna tus prioridades? ¿Tu carne? ¿Tu yo bueno? ¿O la simiente de Cristo que vive en ti? Qué bueno que Dios, mientras estamos en este proceso de transformación de la manera de pensar, nos da la paz, nos da la seguridad y la confianza de que en Cristo todo fue hecho nuevo. De que delante de Él espiritualmente tú y yo somos perfectos, sin pecado, sin mancha, santos, separados por Él. Qué bueno que cada vez que el enemigo venga a decirte, viste José, ahí está el carnal, tú le dices, sí, en mi carne, pero en Cristo yo no tengo pecado. Y le contestes con la palabra. No le enquises, no, déjame explicarte, no. Él te va a dar toda la razón y te va a poner una película de todo lo que hace. Si es verdad, ya en tu yo bueno y tu carne, ¿qué vas a esperar? Eso. Él no te debe sorprender, te va a decir lo que tú sabes que tu carne hace. Tú le vas a contestar por fe con lo que Cristo hizo. En lo que Dios, eso es lo que decía Pablo, en lo que Dios trabaja con estos problemas míos de mi carne, yo le doy gracias a Cristo, porque Cristo me salvó de todos los efectos negativos espirituales que mi carne y mi yo tiene sobre mí. Así que tú no recibes espiritualmente ni en condenación los efectos de lo que tú vives en tu carne y en tu yo. Sí tiene un efecto en tu vivencia aquí, con tus pares, con tu relación con Dios, con el que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción. Pero nuestra posición en Dios, gracias a Él, está asegurada en Cristo Jesús. Nunca permitas que lo que vives en la carne o en tu yo te aleje de tu Padre. Porque cuando tu padre y mi padre nos separó, sabía que íbamos a tener ese problema de la carne porque Él decidió dejarla ahí. Él decidió para que entonces dependiéramos de Él en toda nuestra vida, no un tiempo. Por eso esta transformación es hasta que Cristo, ¿qué? Venga, porque Él dice, yo no lo voy a dejar que llegue un momento que digan, ya no dependo de Él. No, Él dijo, yo lo voy a mantener ahí con la carne, con esa lucha día a día para que día a día tengan que depender de mí. Y busquen más de mí y de Jesús y le vayan permitiendo al Espíritu que siga obrando y lo siga transformando para que cada día ese efecto de esa ley
que está en ellos los golpee menos y cada día vivan menos en ella y cada día vivan más en la ley del Espíritu. Pero aún en tu peor momento espiritual, tú sigues siendo el mismo delante de Dios y la misma en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía, gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús te libertó del efecto de esa ley, del efecto de condenación, de culpa. Por eso es que cuando tú te arrepientes y pides perdón, lo pides, pero entonces das gracias, porque ya fuiste perdonado. Hemos aprendido algo hoy, familia. Yo le agradezco a Dios, gracias por haber venido. Miren, no dejen de venir. Hay que exponerse a la palabra, porque eso es lo que usa el Espíritu Santo para transformar nuestra manera de pensar. Yo no conozco tus luchas en la carne, tal vez conozco alguna por personas con quien me relaciono más, pero yo conozco las mías. Y si yo miro las mías, no me paro aquí a predicar. ¿Tú estás entendiendo, verdad? Yo me paro aquí por lo que Cristo Jesús hizo. Porque digo, gracias doy a ti, Señor, que aún con mis debilidades yo me puedo parar ahí por Jesús, no por mí. ¿Tú estás entendiendo? Entonces no te alejes por eso. Pero no cojas el venir a la iglesia in and out, porque eso no va a funcionar. No es porque esto tiene este edificio, no. Es porque Dios ha determinado en su palabra que cuando su pueblo se une, Él hace cosas a través de la palabra y te va transformando de adentro hacia afuera. Te hago una pregunta. Lo que empieza adentro, ¿tú lo ves? No. Pero poco a poco se va viendo ¿dónde? Afuera. Y cuando tú vienes, tú piensas que no, pero el Espíritu está haciendo algo ahí, poco a poco, poco a poco. Por eso el enemigo busca que te alejes. Por eso la Biblia dice que los afanes del mundo ahogan la palabra. Fíjate qué. Porque la gente, a mí me da pena de personas que no están aquí hoy, sinceramente. Mucha pena, porque sé que lo necesitan. Pero me he dado cuenta que se han ido abordando más ¿a qué? A los afanes del mundo. Yo me doy cuenta cuando alguien se está amordando a los afanes del mundo. Entonces van ahogando su palabra, la palabra, y veo cómo su vida espiritual va ¿qué? Menguando. ¿Saben por qué me da pena? Porque si yo que me meto con Dios por obligación todos los días y tengo esta lucha, yo digo, bendito. ¿Tú estás entendiendo? Lo hago por amor a Él y a ustedes. No me queda otra. Aunque no quisiera, tengo que hacerlo.